Gloria sea al Señor. No está muy fuerte, ¿no? Muy bien. Quiero compartirle una palabra. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 22. Pero primero vamos a leer Juan. No busque Génesis, busque Juan. Sí. Juan capítulo 1, verso muy conocido. Me parece que había puesto los dos anotados acá y estaba por meter la pata. Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Una palabra muy conocida para nosotros. Amén. Dios bendiga a cada uno de aquellos que están viéndonos a través de las redes. Llegamos lejos y con la ayuda del Señor somos de bendición. Amén. Dice la palabra del Señor, Juan 1, 11. Cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Leemos otra vez, que se le grabe algo en la cabeza. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hay una historia, ahora sí, en la Biblia, en la antigüedad, creo yo, cuando comenzaba a hacerse realidad el pueblo de Dios. Allá en la vida de Abraham, un hombre viejo junto a su esposa, sin descendencia, a quien Dios bendijo en su vejez con un hijo, y su nombre fue Isaac. Y Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de naciones, y que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo. Y aquel hombre, Abraham, un hombre viejo, le creyó a Dios. Dice la Biblia: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen, además de recibirlo, le creen a Dios. A esto Dios le da potestad, autoridad, derecho, acceso a ser hijos de Dios. Y aquel hombre recibió la visita del Espíritu de Dios en forma de ángel, y le dijo esto, que iba a ser padre. Tenía más de 80 años. Y el mismo Espíritu fue a la esposa de Abraham y le dijo lo mismo, pero ella no le creyó. Y la historia que yo te quiero compartir es esto, es muy simple. Ve que yo puse algunas cosas acá. Mi guitarra, mi otra guitarra, una Biblia que tiene más de 20 años más o menos, la Biblia mía, tiene peluchito, un reloj de alta gama, última generación, no sé cómo es, mis orales, mis intraorales, todo es mi propiedad. Esto nunca lo estrené todavía. Son, ¿cómo es esto? Gemelo y prensa corbata. Otro reloj que amo porque es un regalo. La tablet. Este parlante que muchos se caen. No importa, un golpe más no le hace nada. Muchos van por esta herencia, pero hasta las patas le voy a tirar cuando me vaya. Y aquí están. Esto es chiquitito. Ahora, si yo me muriera en este momento, esas son mis pertenencias, además de algunas otras. ¿Quiénes tendrían acceso a ellas? Los amigos, los vecinos, mis compañeros de trabajo, algunos de ustedes. ¿O quién de acá tiene acceso a eso? A ver, ¿quién cree que de acá tiene acceso a eso? Vayan y busquen.
No, llévese todo, mija. Yo estoy muerto. Supone que ya me morí. Ah, me olvidaba del bajo. Mire, los herederos. Me había olvidado los perfumes, mire. Joaquín está durmiendo. Mire el perfume. Es caro este perfume, ¿eh? Me regalaron este perfume. Me lo gasté en 3 meses, Lore. Después pensé que venía el repuesto, pero no. Le saqué lo de adentro, así que está esto. Acá guardo las moneditas. ¿Quién tiene derecho a la herencia? Acceso. Los hijos. Ninguno de ustedes pensó que tenía acceso a esa herencia. Porque claro, se lo dije recontra claro. Yo le digo, mire, pasen rápido porque si pasa algo no agarra la guitarra y se va. Después como lo corro. Si la quieren dejar por ahí de vuelta, era justo para que... Déjela ahí, mijo. Déjela ahí. Se me fue el otro. Mis hijos, mis nietos, mi esposa. Se agarró todo. El 50% es para ella. Yo te quiero hablar de esto, mira. Dice que Jesús, cuando caminó en la tierra, dijo: el reino se ha acercado. El reino se ha acercado. Y cuando Él le dijo a la gente, cuando ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Significa que no es un reino natural. Es un reino espiritual que dice que es gozo, justicia, gozo y paz. Y dice la palabra del Señor: busquen primeramente las añadiduras y luego vendrá la justicia. No dice eso. Dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios, que es la justicia, el gozo, la paz. Y las demás cosas vendrán por añadidura, serán bendición. Abraham le creyó a Dios, porque nunca leyó a Abraham Juan 1, 11, 12. No lo leyó. Es más, no había Biblia en la época de Abraham, pero había una relación. Abraham hablaba con Dios como hablamos nosotros. Obviamente un Dios en espíritu. Amén. Y él era una persona receptiva a la voluntad de Dios. Abraham recibió, cuando él le creyó a Dios, en Abraham se activó, vamos a decir, yo no me gusta mucho la palabra activación, porque es como que es una llave que alguien tiene que dice: te voy a activar ahora. No, eso es del Espíritu Santo. Se la tarea del Espíritu Santo. Amén. Leo por un montón la activación tal, la otra activación, la otra activación. No me gusta tanto, pero hay veces que no se puede usar otra palabra. Se despertó en Abraham el don de hijo, el título de hijo en el reino de Dios. Y Dios le dijo: te voy a dar un hijo, y Abraham le creyó. Dios le dijo: te voy a bendecir, y Abraham le creyó. Y Dios le dio potestad ¿a qué? A recibir esa bendición. Y vino Isaac, y cuando tuvo a Isaac, Dios le dijo: ahora dame lo que más esperaste en toda tu vida. Y Abraham era hijo. Entonces, ¿qué hizo él? Lo que Dios le dijo. A ninguno de nosotros Dios nos va a pedir un hijo como muestra de amor u obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? No lo va a hacer. Ya lo hizo. Y entregó el suyo, ya está. No lo va a hacer. Pero la figura del modelo, del ejemplo, del suceso de Abraham nos va a poner a nosotros en una perspectiva
para entender quiénes hoy acceden al venga a nosotros tu reino, al reino de Dios. Jesús dijo, el reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él traía el reino del Padre a la tierra. Dios quiso establecer su reino desde la creación con Adán y Eva en el huerto, pero no hubo forma. Tuvo que venir Jesús, el Verbo hecho carne, instalar el reino de Dios en la tierra. Ahora, quienes heredan todo lo que hay ahí, quienes tienen acceso, quienes tienen derecho, los hijos. Los hijos. Mire, yo había buscado la definición de esclavo. Es más, la Biblia habla de esclavitud. La Biblia dice que ya no somos más esclavos del pecado. Amén. Ahora somos libres. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y dice una definición, encima una letra re chiquitita. Dice así: esclavo, que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Busqué la definición de hijo y la única que encontré que podía llegar a parecerse es ser viviente, persona, gestada por un padre, madre, macho o hembra, porque habla de los animales también, ¿verdad? Anda como asistente ahí. Que tiene derecho sobre todo lo que esas personas gestionan y logran, y acceso. Ahora, yo quiero mostrarte un detalle en esta historia que yo lo he descubierto hace un par de días. La verdad. Y el domingo es domingo de Santa Cena, ¿verdad? De Semana Santa. El domingo no se pierda la reunión, porque Dios trae un mensaje para el domingo que le va a impactar su vida, que le va a hacer ver la cruz de Cristo desde otra mirada, desde otra perspectiva también. ¿Por qué? Porque dice Joel que en los últimos tiempos Dios derramará sobre su Espíritu Santo. ¿Sobre qué? Sobre toda carne. Y eso también traerá aparejado revelación, traerá aparejado visiones, sueños. Dios hablará con las personas. ¿Con qué persona? ¿Con el extraño? No, con sus hijos, los que creen en su nombre. Dice que Abraham obedeció a Dios y se fue a llevar a su hijo en sacrificio al monte, al lugar sagrado para Dios. Y dice la palabra ahí, ahora sí, en Génesis 22. Ahí está la historia, 22, 1 al Chirola. Pero yo quiero leerte. El verso 3 dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿A dónde fue? A donde Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días caminando, todo un esfuerzo. Y dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿A dónde iban? Al lugar que Dios determinó. ¿A dónde vamos nosotros? Al lugar a donde Dios determinó. Pero cuando te digo lugar, no hablo de algo físico, te hablo de algo en tu vida. ¿A dónde Dios quiere llevarte? Quiere llevarte a una herencia, pero no en los cielos, sino también aquí en la tierra. A donde Dios quiere mover su bendición, no solamente cuando te mueras y tu legado sea importante para tus hijos. No, lo que Dios quiere hoy, que ya no viva más como antes. Jesús dijo: el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y de pobres, y de miserables, y de esclavos. No, una vida en abundancia. Y a veces nos cuesta creerle eso a Dios. Y vivimos como vivió mi abuelo, mi abuela, mis padres.
limitados, alcanzados, sin darnos cuenta que hay detalles muy claros en la palabra y de los que Dios está trayendo revelación, que nos posiciona a nosotros en una realidad que hasta hoy no vivimos, la de ser hijos y coherederos de Cristo. Dice la historia, el relato de la historia, dice que Abraham oyó a Dios y le obedeció. Yo le voy a decir que usted piense en lo que usted más ama, en todo lo que usted tiene. Saque a los hijos, al esposo y a la esposa. Está hablando de bienes materiales. ¿Qué es lo que más quiere? ¿A qué está más aferrado? Porque siente que eso es un artículo que es solo suyo y no es de nadie más, porque además es único. Esa cosa que se llevaron, esto es un regalo de hace 18 años. Nunca lo usé, pero no porque no me guste ni porque le esté idolatrando. No tengo camisa para usar eso, cosito. Y si saco la aprieta corbata, lo voy a usar como los otros, sin el juego. Después le doy el talle de la camisa si usted quiere. De paso, cañazo. Se viene el Día del Padre. Yo no soy su papá, pero soy grande. ¿Sabe quién me regaló eso? Mi papá. Él me lo regaló. Y yo siento que eso es único. Y lo tengo ahí hasta el día que yo consiga comprarme, o que mi esposa me haga un arreglito en alguna camisa. Una genia. Mi esposa con la aguja es una genia. Y ahí sí, es decir, llevo la herencia, el regalo de mi papá. ¿Y qué tal si Dios me dice a mí ahora, como le dijo a Abraham Pérez, regale ese anillo o regale esos prendedores? Yo te voy a decir, si es el Espíritu Santo que me dice a mí que lo haga, ahora mismo yo agarro y lo hago, porque es Dios el que me está diciendo. Pero ¿qué pasaría si no lo hago? Le estoy diciendo a Él, no siento que yo deba obedecerte. No siento que yo sea tan hijo como para cumplir lo que tú me pides a rajatabla. Y aquel hombre llevó a su hijo, llevó 2 criados, 2 siervos suyos, hacia donde Dios le había mostrado, a donde Dios está, a donde la atmósfera de Dios se iba a manifestar, a donde el ambiente del lugar iba a ser propicio para que Abraham llegara y adorara a Dios y entregara la ofrenda que más amaba. En ese momento era su hijo. Le vuelvo a decir, yo no estoy diciendo que entregue a su hijo. No. Y llegó allá, y llegó al lugar, y de ahí vio, y dijo, allá está el lugar. Y le dijo a los sirvientes, ustedes quédense aquí. Y acá viene algo poderoso, al menos para mí. A lo mejor usted ya lo sabía, qué bueno. Y si lo sabía y no me lo dijo, qué malo. Pero Dios le dijo, en este lugar solo los hijos tienen acceso. Hay una atmósfera, hay un ambiente, hay un lugar, hay un microclima, hay un terreno, hay un momento, hay un espacio a donde solo los hijos pueden acceder. Y los siervos se quedaron en ese lugar. Y allá fue Abraham con su hijo, porque le creyó a Dios, porque al creerle a Dios tenía potestad de hijo, con acceso derecho a todo lo que es de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es importante que nosotros entendamos esto. Jesús no murió para que nosotros nos emocionemos cada Semana Santa recordando que hay
estuvo en la cruz, sufrió, vemos la pasión de Cristo para llorar un rato, nos sentimos culpables y responsables. Cuando se estrenó la pasión de Cristo, fuimos, me recuerdo, un grupo de jóvenes de la iglesia al cine a ver la película, y el sonido en ese lugar era impresionante, y salimos llorando de ahí, impactados, conmovidos. ¿Por qué? Porque nunca hasta ese momento, aún leyendo la palabra en Isaías 53 que dice, molido fue por nuestros pecados, no habíamos tomado dimensión de qué se trataba. Y esta película es lo que más o menos se parece, al menos para hacer la parte del castigo, investigaron cómo sucedieron las cosas. La película no nos va a salvar ni a mí, ni a usted, ni a nadie. Amén. Ahora, Jesús murió para darnos a nosotros herencia. Mejor dicho, derechos. Para no vivir como siervos o esclavos. Para no vivir en la limitación. Para no vivir en la necesidad. Su Padre y mi Padre es dueño de todo. Es dueño. ¿Sabe usted por qué nosotros los hijos de Dios diezmamos? Hermano, para ser bendecidos. No. Nosotros diezmamos porque ya somos bendecidos. Nosotros ofrendamos porque ya Dios nos ha bendecido. El que no entienda este principio no está entendiendo Juan 1, 11 y 12. Abraham no esperó llevarle el diezmo a Melquisedec para que luego Dios le diera todo lo que... No. Lo hizo después que Dios lo bendijo. Fue y le entregó. De ahí nace esta historia, que para muchos de nosotros, hombres mortales, no nos gusta. Hablábamos hace unos días con gente del reino, en una reunión, una atmósfera de mucha gloria ahí. Créame que había gloria en ese lugar, no por nosotros, hombres mortales y naturales, sino porque a Dios se le plació llegar ahí y hablarnos. Y cosas que nos habló, le va a hablar a usted el domingo. Ya le estoy vendiendo el domingo que viene. Y no voy a predicar yo. Así que venga animado. Y en ese lugar nosotros decíamos, cuando hablamos en un momento de lo que al hombre, a la mujer le cuesta desprenderse de lo que Dios nos da. Y hablamos, y uno de los hermanos que estaba ahí rodeando la mesa decía, es que pasa que a veces Dios te bendice tanto que al último lo que vos llevas como tu diezmo a la iglesia es la cuota de algo. La cuota de una casa, la cuota de un auto. Sí, pero lo que Dios te deja en tu casa es mucho mayor que eso, es 9 veces más grande. Pero a veces no, el hombre no entiende que cuando Dios te pone en el momento de decidir si dar o no dar, el hombre mira en lo que está por dar, pero no mira en lo que va a quedarse o lo que va a recibir. Hoy yo le decía a mi esposa, en ese lugar que está ahí, ahí hay una hoja. Si yo llego a faltar, busca en ese lugar, ahí tiene la hoja con todos los datos que te van a hacer falta por si yo no estoy. Y me dice que te estás por morir. No lo sé, a lo mejor me voy. Me puedo ir, me puedo morir. Y yo te veo capaz que va a abandonar a la pastora. No. No podría, yo no podría seguir viviendo si no tengo a Cristo en mi corazón. Y mis hijos son los que tienen derecho a la herencia. Como cuando mi papá murió y nosotros de su parte teníamos derecho a la herencia. Y los hijos muchas veces sacan los ojos. Yo quiero decirle que la herencia que Dios nos ha dado es grande, alcanza para todos. Somos 7.000 millones de habitantes, creo, todavía en la tierra. Alcanza para todos. Amén. También para usted. Usted cuando vaya a hacer algo que Dios le está poniendo en el corazón, cuando usted vaya a hacer algo, cuando Dios le está poniendo en su corazón, no piense en lo que va a soltar, piense en lo que va a recibir. Porque Dios no le recibió a Isaac
porque Dios nunca pensó en que Isaac muera. Dios, cuando te demanda un esfuerzo, no está pensando en tu sufrimiento. Dios está mirando tu actitud. Mi actitud es que si voy a resistir, si voy a soportar, porque es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Amén. Acá hay personas ausentes que han pasado por un tiempo difícil en esta semana, muy duro a nivel humano, pero de pronto dijeron: vamos a descansar de Dios, pues estamos cansados, y vamos a descansar de Dios. Es que tu herencia está en Dios. Es que lo que pasa es designio de Dios. Es lo que te sucede es porque Dios lo permite. Pero tú y yo nunca dejamos de ser hijos, excepto que no le creamos a Dios. En el momento que le dejamos de creer a Dios, perdemos la potestad. Muchas veces los hijos reniegan de los padres, se van de sus casas, renuncian a sus apellidos, se cambian los apellidos. Ahora ves que se puede hacer. Usted va al registro civil y se cambia el apellido. Es más, yo voy al registro civil y me pongo Susana si quiero. Me pongo una peluca, me depilo un poco, la palma en la parte que se ven. Voy y me digo Susana. ¿Cómo se percibe usted? Ay, Susana. Que Dios me libre. Pero cuando el papá, vio ahora el heredero ese que apareció en la tele, que la noticia para nosotros es que es de Villa de Soto. Lo estamos buscando para que se congregue antes que cobre la herencia. Y el hombre va a buscar lo que le pertenece porque tiene un ADN que es 99,99. El último número es 5. Ya no hay más números. Y voy por los 100 millones que yo creo que me merezco por 57 años. Y así sucede muchas veces con los hijos. Nosotros muchas veces negamos a Dios con nuestras acciones, pero a la hora de reclamarle derecho a Dios lo hacemos. Soy tu hijo, soy tu hija. Yo quiero que usted ahora comience a animarse a vivir como hijo, como hija. Cuando lleguen las dificultades, usted dése vuelta así: papá, esto me supera, esto va más allá de mis fuerzas, yo quiero que te hagas cargo. Veíamos una película con mi esposa, una mujer súper poderosa, muchos poderes, tenía poder le pegaba así, y tenía un hijito chiquito que le hacían bullying los chicos del barrio. Y vino la primera vez, no le hizo nada porque no sabía que tenía los poderes. Cuando lo descubrió la segunda vez, agarró la bicicleta de los niños y se la dobló así. Y uno de los niños le dice: le voy a decir a mi papá. Y la mujer le dijo: ¿que te pensás que te va a creer que yo te doblé la bici así? Pero nunca más le dijeron nada al niño. Cuando el diablo venga a tu vida, o las circunstancias, o las consecuencias, porque nosotros tenemos un tiempo que hemos andado lejos de la voluntad de Dios, y ese tiempo aún tiene consecuencias que nos van a encontrar en el camino. Y cuando esas cosas te encuentren a ti en el camino, acuérdate que el poder que tú tienes en tu corazón por haber sido hecho hijo de Dios y porque le crees a Dios, pero en todas las áreas, le crees en los derechos, pero también le crees en las obligaciones. Le crees en todo a Dios, tienes derecho a luchar y a rogarle a Dios y a pedirle a Dios, como tu papá, que se haga cargo de tus dificultades. Hay mucha gente. Yo hablaba con un abogado en estos días que se congrega en una iglesia en un barrio muy humilde de Córdoba. Y él me decía: pastor, la gente llega a Dios
Y la que quiere salir de la pobreza, Dios le ayuda y salen, pero hay otros que están tan acostumbrados a vivir en la pobreza, en la escasez, en la dificultad, porque mi abuelo era así, porque mis padres eran así, porque mi tatarabuelo, porque mis tíos, porque mi primo, porque toda mi familia es así, y viven de esa manera. Y el de al lado, en el mismo lugar, en las mismas condiciones, Dios lo bendice, le da inteligencia, sabiduría, lo prospera en lo que emprende. Y llegamos a esta conclusión: nosotros vivimos de la manera que nosotros decidimos vivir. Amén. Hay momentos que tenemos limitaciones y es natural. Es natural. Yo hoy quisiera tener un motorhome. Un motorhome. Veo esos camionetas, minibús, ómnibus que son una casa. Entonces con eso viajás y no pagás hotel, dormís en todos lados. Y usted llega acá y dice: ¿dónde está el apóstol? No, anda con su motorhome. ¿Dónde está apóstol? Nada, la casilla rodante tiene que tener el auto y la casilla rodante. No, motorhome. ¿A dónde andará el apóstol? No, está en Villa La Angostura, anda misionando. Está en las grutas, anda misionando. Está en Bariloche, anda misionando. A mí me gustaría, pero si es la voluntad de Dios, me dará los recursos para lograrlo. Y si Dios nunca planeó eso para mí, nunca va a llegar. Y llegarán las cosas que Dios sí diseñó. Porque muchas veces yo como hijo no le creo a Dios como un Padre todopoderoso en que me puede proveer los recursos que yo necesito para desarrollarme no solo como ser humano, sino como una persona que ama y le sirve a Dios. Dice la Biblia, a ver, el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. 7. Dice la Biblia, Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Y dice la Biblia, ciertamente, verso 8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. En otro tiempo, cuando estábamos equivocados en a quién adorar, no teníamos herencia de Dios, pero ahora por medio de Jesucristo la tenemos. Mira cuál es el desafío. El desafío es que tú como hijo tienes acceso a la atmósfera de Dios, tienes acceso al ambiente de Dios, al microclima de Dios. Los que no son hijos no lo tienen. Recuerda la historia de Abraham con su siervo. Los siervos no pudieron entrar, Abraham sí. ¿Por qué? Porque él era hijo. Al lugar que Dios dispuso, a donde está la bendición. Porque dice la Biblia que Abraham estuvo a punto de clavarle la daga a su hijo, y Dios le dijo en una voz: espera, no lo hagas. Y ahí Dios le proveyó. Y hay un diálogo entre Abraham y el hijo le dice: papá, ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Y como él le explicaba al hijo, y él le decía: Dios proveerá, Dios proveerá. Muchas veces nuestros hijos nos dirán: papá, mamá, ¿por qué no hay para esto? Y en vez de tú empezar a explicarle las cuentas que nos llegan cada día a la casa y por dónde se van nuestros ingresos, decirle: Dios proveerá, porque tú lo metes en la atmósfera de la voluntad de Dios. Dios va a proveer. Hoy no lo tenemos, mañana Dios lo proveerá, porque esa es su bendición. Y cuando tú vayas a orarle a Dios, dile: Señor, yo soy tu hijo, yo te he aceptado y yo creo en ti, tengo derecho, vengo por mi derecho. Pero recuerda que también está el altar del sacrificio, y ahí tiene que ir la ofrenda que más te duela. No la tienes que llevar, pero ahí tú le tienes que mostrar a Dios que verdaderamente eres un hijo capaz de lo que Él te pida. El desafío es ese.
Si el resto fue pobre, fue amargado, triste, tú no. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Cuando usted vaya a la casa de Dios como está ahora, no vaya triste, vaya contento, porque algo de acá se va a llevar. Algo se va a llevar. Usted haga de cuenta cuando viene a la iglesia, al templo, en realidad es que usted está yendo al monte donde Dios le dijo que entregara su ofrenda de sacrificio. Ahí en ese lugar donde Dios le marcó, ahí usted está yendo. Ahí está, en este lugar, en este momento, está ahí. Y usted viene a darle lo mejor de usted al Señor. Lo mejor de lo mejor, porque es un hijo, es una hija. No importa la circunstancia. Abraham sabía que tenía que matar a su hijo y no paró hasta el último momento. Yo soy papá y además abuelo. Y yo pienso en esa situación. Y ustedes, muchos son papás y otros también son abuelos. Y algunos bisabuelos. Yo no sé si mi mamá será tatarabuela ya. Pero piense en esa circunstancia. No, yo no sé. No sé si sería como Abraham. No sé. Hoy la gente dice, Jesús vino a anular todo lo desde el día de Juan el Bautista para atrás. En un grupo que dice Escuela de Ministerio Profético Apostológico y todos los títulos. Y yo nunca me pongo a hacer comentarios, porque cada quien con su corneta, ¿verdad? Pero hoy como que el Espíritu me redarguía y me metí en el debate y busqué la palabra. Y en la palabra dice que Jesús le hablaba y él le decía: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. Y les digo más, el cielo y la tierra van a pasar, pero esta palabra nunca va a pasar. Y yo le pongo ahí en la captura del teléfono donde tengo la Biblia, y las letras rojas son las que habla Jesús. Yo le digo: muy bueno el comentario, la publicación excelente, pero no se olviden de agregar esto también, porque esto anula el qué. No. Ahora la gracia te da libertad para que vivas como quieras, porque la gracia te alcanza igual. Y yo te quiero decir esto, que la gracia de Dios por medio del sacrificio de Jesús nos hizo a nosotros aceptos para entrar al reino de los cielos por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora dice la palabra del Señor que debemos vivir una vida obediente, ordenada en lo que Él ha establecido. Amén. Dice: el que mentía, siga mintiendo. El que robaba, siga robando. Busque un cargo en las elecciones. No, ya no lo haga más. Eso dice la Biblia. Entonces, usted cuando escuche que le predican un evangelio que todo se puede hacer, usted huya de ahí, corra de ahí, salga corriendo, aunque no le guste tal vez porque hay mucha generación de cristal. Cuando uno a veces habla las cosas como Dios las ha establecido, guiados por el Espíritu Santo, hay mucha gente que no le gusta. ¿A quién le gusta que le digan Romanos 3:23? Por cuanto todos son pecadores. A mí no me gusta que me digan que soy pecador, porque eso me pone en un plan de ser malo. Pero es verdad. Pero vino Cristo y ocupó ese lugar. Ocupó ese lugar. Y nos habilitó a nosotros para que seamos coherederos junto con Él. Todo lo que es del Padre es del Hijo. Amén. Todo lo que es del Padre es del Hijo.
Mire, asegúrese usted a vivir una vida de obediencia como Abraham a todo lo que Dios le demandaba, y le puedo asegurar que Dios le va a dar a usted toda la herencia que Él tiene para su vida. Amén. Es cuestión de atreverse, es cuestión de animarse. Yo no le voy a predicar nunca un evangelio de prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es perdón, redención, salvación, y además nos trae prosperidad. Además nos trae prosperidad. No es solo prosperidad, no es solo eso, no está limitado a eso nada más. No. Usted le cree a Dios, Dios lo va a bendecir. Usted le obedece a Dios, Dios lo va a bendecir. Usted lo acepta a Dios, lo hace hijo, y el hijo tiene herencia. Amén. En esta noche lo animo, lo desafío, le dejo esta palabra. Recuerde esto: hay lugares de bendición a donde solo los hijos pueden entrar. Mi hija y mi hijo se charlan por ahí, y cuando estamos así en familia, mi hijo le dice a mi hija: ¿todavía no te dijeron, ellos dos, o sea, ella y yo, en qué contenedor te encontraron? ¿Todavía no te dijeron en qué hogar de niños huérfanos te sacaron? Mi hijo le dice a ella. Y de pronto ella también le carga con otras cosas, de esa manera. Pero cuando nosotros tenemos el mismo ADN, pueden venir a señalarte, pueden venir a que dudes, pueden venir a decirte que no eres hijo. Pero si tienes el mismo ADN, digan lo que digan, hagan lo que hagan, tú eres hijo o eres hijas. Asegúrate de tener el mismo ADN de Jesucristo. Para lograr eso, ¿qué es? Acéptalo. Juan 1, 11 y 12. Si viene a ti, acéptalo. Pero además, créele. Créele. Muchas veces terminamos no creyéndole a Dios de que Él va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. Porque somos humanos, porque somos personas naturales, racionales, lógicas en nuestros pensamientos. La pastora sabe decir que ella lleva la mente todo el tiempo cautiva a la palabra de Dios. Y también me sabe decir: y agarro este cuerpito de los pelos y lo arrastro para que vaya a la presencia de Dios. Es una figura un poco violenta, pero es real. Cuando usted no tenga ganas de orar, ore. Cuando usted no tenga ganas de cantar, cante. Cuando usted no tenga ganas de ir a la iglesia, vaya a la iglesia. Cuando a usted le pasen cosas feas y se canse, vaya a la iglesia. Porque en ese lugar es donde está el ambiente, la atmósfera, el lugar a donde Dios bendice. ¿A quiénes? A los hijos. Y luego los hijos llevan la bendición. ¿A quiénes? A los que van a ser hijos. Así que está desafiado, está animado, usted está comunicado. Ahora es su decisión, es mi decisión. Dios nos hizo dignos a través de Jesús, y debemos vivir una vida en dignidad como hijos de Dios. El apóstol Pedro, en la primera carta, verso 9 del capítulo 2, dice: ustedes son linaje escogido. Cuando me decían eso a mí, después de haber vivido una vida de tanto pecado, me decían: tú eres linaje escogido, eres real sacerdocio. Yo escuchaba esa palabra y decía: ¿yo? ¿Eres gente santa? ¿Yo? ¿Eres pueblo adquirido? ¿Que yo? Y eso es lo que somos. Si tú has recibido y tú vives una vida con Cristo, eso es lo que somos. La dignidad del reino de Dios no tiene nada que ver con la dignidad del reino terrenal. No tiene nada que ver. Acá nosotros con 2 monedas podemos ser dignos. Digno de admirar, digno de saludar, digno de ser recibido. Usted se pone una pilchita con una etiquetita y lo reciben en todos lados, hasta en el casino. Pero en el reino de Dios no es así. El reino de Dios hay justicia. Dios es justo. Y aquel que viene con un corazón agradecido, adorador, lleno de alabanza, lleno de obediencia
ahí he recibido, aunque venga con un par de alpargatas, que no es deshonra. La dignidad humana no tiene nada que ver con la dignidad que Dios nos da a través del Hijo de Dios. ¿Cuántos se atreven a tomar esta palabra? ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor: Señor, verdaderamente que yo soy hijo y de pronto por momentos me había olvidado? Yo esta semana he pasado un momento medio complicado. Y yo vine a este lugar y le dije al Señor: Señor, así le hacía. Mira, Señor, si pasa esto, yo sigo siendo Darío Peralta. Pero los que me han escuchado hablar que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios proveedor, que tú eres un Dios que no abandona a tus hijos, el que va a quedar mal sos vos, Señor. Así que toma control de esta situación, metete en este asunto y que sea tu voluntad y no la mía. Ahí está. Yo no es que hago así, yo estaba solo acá. Usted nunca me va a ver decirle así al Señor. Póngase de pie en este momento. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Quiénes tienen herencia entonces? Los hijos. Los hijos. Me voy a recordar lo que significa ser siervo. Pero no el siervo de Dios, el que sirve al Señor. No, el siervo de esclavo. Una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona. ¿Cuántos han aceptado a Cristo en su vida en algún momento? Mire que si no lo hice, lo hacemos, ya. Lo hacemos de vuelta. Nicodemo le dijo al Señor: ¿cómo es posible? Yo tengo que volver al vientre de mi madre para nacer de nuevo. Y Dios le dijo: Nicodemo, la verdad que no entendés nada. Que te estoy hablando del que naciere de agua y de espíritu. Como algunos han nacido algunos días. Nacer a una nueva criatura en Cristo. No este cuerpo humano, sino el cuerpo espiritual, nuestra vida espiritual. Si usted ha recibido a Cristo, significa que usted tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero si usted cree en Él, si usted le cree a Él, amén. Así que en esta hora vamos a hacer una oración y usted va a orar lo que usted quiera a Dios. No va a decir amén a lo que yo diga. Usted ore usted a Dios. Yo voy a orar al Señor por esta palabra. Pero usted trate con Dios. Porque en los momentos más difíciles yo no voy a estar, pero Dios sí va a estar. En el momento más duro yo no voy a estar con usted físicamente, pero Dios sí va a estar. Y es ahí donde usted tiene que aprender a relacionarse con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos...